Hoy vamos a hablar sobre falsos maestros. Y todos, de alguna u otra manera, hemos participado en este proceso de enseñar la palabra de Dios a otros. Y lo hemos hecho a partir de ¿qué? De nuestro conocimiento, de nuestra experiencia. Algunas veces nos hemos equivocado, como yo que he rectificado, ¿no? Y he dicho, mira, no era así. Yo lo entendía de una manera, pero ahora me doy cuenta que era otra. Y es muy importante que tengamos esa actitud de decir, yo así lo entendía hasta hoy, pero hoy me doy cuenta que era otra cosa. Porque eso es lo que hace es frenar el error, pero si uno continúa en ese error sin reconocerlo, estamos llevando a otros a participar de nuestro error. Vamos a leer juntos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Y dice así: en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre vosotros habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros os explotarán a vosotros con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos, pues este justo que convivía con ellos amaba el bien. Día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Atrevidos y arrogantes que son, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales, mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. Pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden, como animales irracionales. Se siguen únicamente por el instinto, pues nacieron para ser atrapados y degollados. Lo mismo que esos animales perecerán también en su corrupción y recibirán el justo pago por sus injusticias. Su ejemplo de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras os acompañan en vuestras comidas. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar.
seducen a las personas inconstantes, son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaam, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Pero fue reprendido por su maldad, su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta para quienes está reservada la más densa oscuridad, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen a con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad, cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Sí, habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Hasta allí nomás nuestra lectura. Es un extenso relato donde el apóstol Pedro no escatima en detalles para mostrar cuál es la maldad de algunas personas. Algunas personas que con una mala intención buscan arrastrar a otros al error. Y digo que no escatima en detalles porque muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, o a veces porque somos buenos de más, decimos, bueno, es un error, es una falta, quiso decir otra cosa. Pero Pedro lo toma muy en serio y muestra todo un panorama muy, pero muy oscuro, muy tenebroso en cuanto a aquellas personas que difaman, que mezclan la verdad con el error y en definitiva llevan a la perdición a otros. Hay personas que se han quitado la vida porque les prometieron en alguna iglesia que iban a sanarse y como no se sanaron, se quitaron la vida. Hay personas que perdieron todos sus recursos económicos porque en alguna iglesia les dijeron que lo entregaran todo y que esperaran que Dios les iba a multiplicar. Todas estas cosas están en la Biblia. Dios sana, pero cuando Él quiere. Dios multiplica y te da todo nuevo, pero cuando Él quiere. Pero hacerlo simplemente porque otro me lo diga sin pasarlo por el colador de lo que es la voluntad de Dios nos puede llevar a grandes errores. ¿Quiénes son los falsos maestros? ¿Quiénes son los falsos maestros? Dice el apóstol Pedro que en la antigüedad ya había, pero no eran maestros, eran profetas. Dice el versículo 1, en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre vosotros habrá falsos maestros. O sea, esto es una realidad. No es que a lo mejor va a haber, no, siempre va a haber. Pero vuelvo a lo que habíamos dicho al principio. El ser falso en la enseñanza puede ser porque a propósito lo quiero hacer por un bien personal que yo busco, un interés personal, pero también puedo ser falso en la enseñanza porque no comprendo, porque estoy diciendo algo que no entiendo y como lo entiendo mal, entonces así lo enseño.
En la Biblia, por ejemplo, tenemos que diferenciar cada vez que leemos aquello que es un relato histórico, de aquello que es un relato poético. Un relato histórico te dice que pasó esto así y asá, pero en un relato poético se exageran las frases, las palabras, porque una poesía busca llamar la atención. Imagínate que yo te diga a ti, me estoy muriendo de amor. ¿Qué vas a hacer tú por mí? Me estoy muriendo de amor. ¿Qué harás tú por mí? ¿Llamarás al médico? No lo llames al médico. No lo llames porque no es que me estoy muriendo. Es una expresión que significa que emocionalmente, sentimentalmente estoy pasando por un momento difícil. Un momento difícil en una relación quizás de pareja, de amor, en fin. Entonces, eso es lenguaje poético y muchas veces en la Biblia hemos cometido errores en la interpretación por no diferenciar lo que es histórico de lo que es poético. Y nos transformamos en falsos maestros, pero sin mala intención. Por eso, cada vez que tú conoces algo de la Escritura y lo conoces mejor, entonces rectifica y di, antes yo pensaba así, pero ahora me doy cuenta que esto es así. Decíamos, por ejemplo, en el grupo de fe, en uno de los grupos de fe en esta semana, que los números en la Biblia, no hay que leerlos como nosotros los leemos en Occidente. Para nosotros 40 es 40. No es ni 39, ni 38, ni 41. Es 40. Pero quienes escribieron la Biblia, 40 no es cantidad. Los números en la Biblia nunca son cantidad, salvo algunas excepciones, sino que son conceptos. El 40 es prueba. No importa si pasaron 39 días o pasaron 80 días, cuando la Biblia dice 40 años estuvo el pueblo en el desierto y uno dice, cuando llegaron al número 39 dijeron, por fin es el número 40, ya nos vamos de aquí. No, a lo mejor estuvieron o menos o más tiempo. Lo que significa en la Biblia, el 40 significa prueba, es una situación de prueba, y así otros números de la Biblia. Cuando uno empieza a entender estos conceptos, entonces va puliendo la enseñanza y pasamos de ser falsos maestros a maestros buenos. Dice el versículo número 1, que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. La palabra herejía es una palabra que se utilizaba en el mundo antiguo, en el lenguaje griego, como una palabra correcta. Por ejemplo, uno podía decir la herejía de los fariseos, pero no se estaba refiriendo a algo incorrecto que ellos creían, sino algo que ellos habían elegido. Entonces, por ejemplo, los fariseos elegían vestirse de esa manera. Y eso es lo que significaba la palabra herejía. Pero a medida que fue pasando el tiempo, el término fue modificando el sentido. Y se llamó herejía cuando alguien cogía una parte de la Escritura, olvidándose de lo que dice el resto de la Escritura, escogía una parte de la Escritura y enseñaba como que esto era la única verdad. Y uno dirá, ¿cómo? A ver, un ejemplo. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo a los Corintios, si nuestra esperanza solamente está en Jesús, somos los más miserables de la tierra. ¿Alguna vez tú leíste ese versículo? Y bueno, Guido lo ha leído. ¿Alguien más leyó esto? Porque mira lo que dice el versículo. Si solamente tenemos la esperanza puesta en Jesús, somos los más miserables de la tierra. Y tú dirás, ¿cómo? Entonces me han engañado.
Es que no, eso dice el versículo, pero anterior dice lo siguiente: si Jesucristo no ha resucitado, y nuestra esperanza está en Él, somos los más miserables de la tierra, porque este hombre sigue muerto. Pero como Jesucristo sí ha resucitado, entonces no somos los más miserables de la tierra, La herejía es cuando toma una parte de la Escritura sin ver lo que hay alrededor en el contexto y lo enseña como si fuera la única verdad. Hay una mujer que se llama Melquisedec. Esta mujer dice que es Jesús que ha vuelto a la tierra, pero ella es una mujer. Entonces, dentro de sus enseñanzas dice lo siguiente, que cuando ella murió en la cruz, se nos mezclan así, ¿no? Como que cuando ella murió en la cruz estaba embarazada. Y uno dice, por favor, ¿de qué me está hablando? Pero busca un texto de la Escritura para asegurar su error. Y entonces ella dice, esta mujer que es una falsa profeta, una falsa maestra, ¿no? Falsa predicadora, ella dice que cuando ella antes murió en la cruz, estaba embarazada, y entonces cuando le clavaron la lanza, claro, salió agua y sangre, porque agua del líquido amniótico que tenía la panza, ¿no? ¿Entiendes? Del embarazo, y sangre porque, bueno, el cuerpo, desde luego, si le clava sale sangre. Y hay mucha gente que abre los ojos y dice, wow, no lo sabíamos, pero claro, esto es tomar una parte de la Escritura, y tratar de hacerle decir lo que yo quiero, lo que a mí me interesa decir. Y esa es la herejía, Cuando en vez de mirar toda la Escritura, solamente mira un detalle y a partir de ese detalle quiere armar toda una doctrina. Por eso es muy importante, queridos hermanos y hermanas, que seamos lectores de la Biblia, pero de la Biblia completa, no de versículos aislados, sino tratar de leerla toda. Mira, nosotros vamos a vivir, la mayoría de nosotros, ¿no? 80 años. En esos 80 años, ¿a ti te parece que puedes terminar de leer la Biblia? Hay algunos hermanos que me miran y me dicen, pero Eugenio, si yo he leído una vez cada año. Pero hay otros hermanos que dicen, no me alcanza el tiempo, no me alcanza. Bueno, en los 80 años, ¿tú piensas que la vas a terminar de leer? El propósito, ¿sabes cuál es? Que cuando cualquier persona diga algo, diga, la Biblia dice tal cosa, entonces tú puedes decir, no, eso no dice la Biblia, porque yo la leí completamente y eso no lo dice la Escritura. Decíamos la vez pasada que hay dos cosas que van de la mano, el Espíritu Santo y la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia sin el auxilio del Espíritu Santo, interpretamos cualquier cosa. Y cuando nosotros queremos sentir al Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo, y nos saltamos el hecho de confirmar ese sentir que yo tengo del Espíritu, confirmarlo con la Escritura, también me equivoco. El Espíritu Santo por un lado y la Biblia por otro lado no funcionan, sino ambos tienen que ir de la mano. Por eso este Espíritu Santo me habla, me instruye, me guía, pero como le dijo Jesús a los discípulos, cuando venga el Espíritu Santo, Él os recordará todo lo que yo os he enseñado. O sea, el Espíritu Santo está para recordar. También el Espíritu Santo está para que podamos entender lo que no entendemos. También el Espíritu Santo nos mostrará otras cosas, como Jesús les dijo a los discípulos. Cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Tengo muchas cosas que decir, dice Jesús, pero no las podéis sobrellevar. Cuando venga el Espíritu, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo y la Biblia van de la mano. Y necesitamos precisamente usar estos recursos para no caer en el error o en el engaño de aquellos que nos son falsos maestros o falsos profetas o falsos apóstoles o falsos hermanos.
¿Cómo son los falsos maestros? ¿Cómo son? Tomemos algunos versículos de lo que hemos leído aquí en este pasaje. ¿Cómo son los falsos maestros? Dice el versículo 3, son llevados por la avaricia. Estos maestros os explotarán a vosotros con palabras engañosas, llevados por la avaricia. A veces cuando uno escucha entre bambalinas, en pasillos, escucha que se utilizan a los hermanos como si fuera ganado y multiplicándolo y decimos, mira, hoy vamos a recoger una ofrenda de 1.000 euros, porque si cada uno le decimos que ponga 100, entonces en definitiva vamos a recoger 1.000. Y son personas que están motivados por la avaricia. Lo que les interesa es la economía, no le interesan las personas, no le interesan las personas. Cuando condicionamos una bendición de Dios o una respuesta de Dios por la cantidad de ofrenda que demos, nos estamos equivocando. Y eso es un falso maestro. Eso es un falso profeta, un falso pastor, un falso apóstol, un falso hermano en la fe. Porque la Escritura dice, por gracia hemos recibido, tenemos que dar por gracia. Dice el versículo 17, estos individuos son fuentes sin agua. ¿Qué es una fuente sin agua? Bueno, nosotros ya esta imagen nos cuesta un poco entenderla, ¿no? Pero sería como un grifo, en otros lugares una canilla, ¿sí? Un grifo donde uno dice, voy a sacar agua, y abre, y no sale nada, pero ahí está el grifo. Ahí está el grifo, pero no sale nada. Una fuente sin agua en aquel tiempo, porque la gente iba a sacar agua de las fuentes de agua, entonces era como que uno iba todo cargado diciendo, me voy a llevar algo, y no se llevaba nada. Son aquellos predicadores, pastores, maestros, hermanos, que tienen tanta labia, hablan de tantas cosas y uno dice, ¿qué me llevo en claro? ¿Hay algún alimento? ¿Hay algo? Porque no hemos reído, hemos saltado, hemos gritado, hemos pronunciado palabras de victoria y demás, pero al final, ¿dónde está la comida? ¿Dónde está aquello que me va a ayudar a poder transitar en esta semana? Dice el verso 19, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción. Es triste cuando son los hijos de aquellos que lideran en grupos religiosos, iglesias, células, grupos de fe, en fin, son los hijos los que deschaban a los padres. Y dice, mi papá dice que hay que hacer esto y lo otro, pero él no puede dejar de hacer aquello otro. Dice que hay que ser libre de esto, de lo otro, pero él es esclavo de esto. Cuando en nuestra intimidad, que solamente la conoce Dios y tú, en nuestra intimidad, donde estamos solos delante de Dios y ahí nos damos cuenta de que estamos atados, si queremos enseñar libertad, no tenemos la manera de enseñarla porque aún no hemos sido libres, Dentro de la iglesia no funciona aquella frase que te dice, mira, haz lo que yo te digo, pero no lo que yo haga. No, dentro de la iglesia esa frase no existe. Jesús utilizó esa frase refiriéndose a los religiosos de su época. Hagan todo lo que ellos digan, pero no lo que ellos hagan, porque lo que hacen es contrario a la voluntad de Dios. ¿Cómo son? Llevados por la avaricia, fuentes sin agua, no tienen contenido y son esclavos de la corrupción. ¿A quiénes seducen? ¿A quiénes seducen estas personas? Dice la carta de Pedro, seducen a las personas inconstantes. ¿Quién es una persona inconstante? Mira, tú puedes decir, yo no soy inconstante. Vale, pasa la prueba de esta. Si un domingo tú vienes y el otro no vienes, un domingo vienes, el otro no vienes, un domingo vienes, el otro no vienes, inconstante. ¿Por qué? Porque solamente tomas aquí, pasa un domingo, vuelves a tomar. Te alimentas aquí, entonces imagínate que hay una correlación en la enseñanza. Bueno, aprendí el escalón 1, el 2 me lo he saltado. Aprendí el escalón 3,
El 4 me lo he saltado. Claro, cuando tratamos de mirar todo, uy, me está faltando algo. Hay lagunas espirituales. Y entonces ahí el falso maestro dice, ven para aquí. Ven para aquí. Tú eres candidato a que yo te pueda atrapar. Tú vas a caer. Te va a seducir. Dice el versículo 18, nuevamente utilizando la palabra seducir, ¿no? Seducen a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Se está refiriendo a los nuevos en la fe. Por eso, con respecto a los nuevos en la fe, cuando les acogemos en la familia de la iglesia, hay que extremar la precaución con ellos, porque son niños espirituales y lo que necesitan precisamente son cuidados permanentes, porque en cualquier momento pueden ser seducidos por el error. A lo mejor el más antiguo de la iglesia se las puede aguantar a esta situación, a la otra, pero el que es nuevo en la fe es como una montaña y no puede atravesarla sola y necesita la ayuda nuestra. ¿A quiénes seducen? A los inconstantes y a los nuevos en la fe, a los que apenas comienzan. ¿Cuántos de nosotros somos de perros? Porque hay gente que dice, yo soy de perro, y otro dice, no, yo soy de gato. ¿No? No levantes tu mano, porque te vas a meter en un problema. Vale, mira, hay algunos que dicen, a mí me gustan los perros, toda la vida de perro. Porque el perro viene, te saluda, manda esto, lo otro, salta contigo, tú le dices aquí, allá, come esto, come lo otro, ¿no? Se adapta el perro, ¿no? Pero también tiene su aspecto negativo. ¿Cuáles son los aspectos negativos del perro? Tú llegas y dices, ¿quién rompió todo esto? ¿Quién se comió la comida que estaba arriba de la mesa? Y a veces nos ocurre que como creyentes somos así, somos los más buenos de todos. Y con este hermano podemos contar, con esta hermana podemos contar esto, lo otro, está dispuesta para esto, lo otro y demás. Pero llega un momento y dice, hermano, ¿quién te dijo que hicieras esto? No, lo que pasa que yo pensaba. Metiste la pata. Y a veces el perro es así. Es un tesoro. Pero llega un momento que uno dice, wow, qué problemón me ha metido. ¿Qué problemón me ha metido? ¿Seré yo? O a lo mejor yo seré tortuga. ¿Saben cuál es el hermano tortuga? El hermano o la hermana tortuga es que el que le cuesta avanzar. Pero avanza, avanza. Pero hasta que avance le cuesta. Y le decimos, hermanito, para mañana lo que tenemos, lo necesitamos a esto. Y uno dice, bueno, lo que pasa es que no puedo hacer dos cosas a la vez. Respirar y hacer el ministerio. Y uno dice, pero, a ver, hermano, ponete las pilas. Pero es hermano tortuga. Pero ojo, es fiel. Es fiel. Porque se aguanta, y se aguanta. Y si hay que llevar peso, lo lleva. Y si hay que ser constante, lo es. Pero le cuesta arrancar. Algunos somos gatitos. El hermano o la hermana, gatito. Limpios, pulcros, como ninguno. ¿Cierto? Pero no se te ocurra tocarlos, porque apenas haces un gesto, desapareció. Y ahí está en lo alto del mueble, mirando hacia abajo, ¿no? Diciendo, no me van a pillar aquí. Y tú no puedes hacer como el perro, ven gatito, ven. No, el perro va a venir. El gato te dirá, espera, ya veremos. Pero es fiel en la medida que tú seas fiel con él. Es limpio como ninguno. Yo creo que entre los animales que hemos mencionado, limpio como el gato, no hay ninguno. Pero por ahí es quisquilloso, le cuesta. Cualquier cosita por ahí le molesta y que no nos gusta por ahí. Pero también tenemos el otro, el creyente liebre. El creyente liebre, ¿sabes cuál es? Ya salió. Y dice, espera hermano, que no dijimos ni amén, ya salió. No, es que había que planificarlo. No, ¿qué planificación? Ya salió, ya lo hizo. Y nosotros decimos, hermano, nos tenemos que esperar todo, ¿no? No somos una familia, tenemos que ir, ya salió. Tiene una ventaja, es rápido. A diferencia de la tortuga, la liebre es rápida. Y si queremos contar con él o con ella, es una luz.
es una luz. Pues son aquellos hermanos que realmente podemos contar con ellos, que decimos, mira, se cortó la luz, ¡boom! Hicieron la conexión y decimos, ya tenemos luz. Mientras los otros, creyente gato, dice, habría que ver por qué se ha cortado la luz. Creyente perro, hizo un escándalo, fue por un lado, para el otro, y al final no ha conseguido nada. Y creyente tortuga dice, suspendemos el culto este domingo. Suspendemos el culto. Creyente liebre es bueno, pero tiene una desventaja. ¿Sabe cuál es la desventaja? Así como se va rápido, también se va. Se va de lo que tenía que hacer. ¿Tú recuerdas la fábula de la liebre y la tortuga? Salen en la carrera y la liebre al final lo que hace es que sale rápido, pero en un momento dado ve mariposas, ve flores, ve esto, ve lo otro, se queda a dormir, come cosas y la tortuga sigue haciendo la carrera, pero la liebre ya se ha ido por otros lados. Y uno pregunta, ¿dónde está la liebre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No estaba en la carrera? ¿No estaba en la carrera? ¿No era la más rápida de la carrera? ¿Por qué no la termina? Y este es uno de los grandes problemas. Creyente liebre muchas veces no termina lo que empieza, aunque empezó con mucha fuerza, pero al final no lo termina. ¿Por qué menciono estos cuatro? ¿Por qué menciono estos cuatro? Muchos de nosotros decimos, es que yo soy así. Yo soy así. Y yo te reconozco, te comprendo. Nos podemos reconocer entre nosotros que entre nosotros somos creyentes gatos, gatas, somos creyentes perros, perras, liebres, sí, tortugas, y nos podemos amar entre nosotros y Dios nos puede utilizar a todos nosotros. Tenemos virtudes que otros no tienen, pero no nos olvidemos que también tenemos debilidades. Y de esas debilidades el diablo se va a aprovechar. De esas debilidades, el falso maestro se va a aprovechar. Por eso el perro puede decir, a mí no, vas a ver que sí, en un momento dado sí, porque va a buscar tu debilidad. La tortuga va a decir, no, tengo un caparazón fuerte, pero una vez que te dé vuelta, ¿qué vas a poder hacer? La liebre va a decir, yo soy rápida, sí, pero distraída. El gato puede decir, no, me voy a esconder bien alto, pero te va a esperar, te va a esperar. Y tenemos que reconocer que todos nosotros podemos ser engañados, todos podemos ser engañados. Aún los más maduros en la fe, porque así como tenemos virtudes, también tenemos debilidades. ¿Qué daño causan los falsos maestros? Dice 2 Pedro 2:2, muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Mucha gente no va a las iglesias porque los falsos maestros dejaron su impronta. Los falsos maestros dejaron su marca, su sello. No, es que allá te quitan el dinero. No, lo que pasa es que allá te lavan el cerebro. No, lo que pasa es que allá te presionan. No, lo que pasa es que allá te esclavizan. No, lo que pasa es que allá... ¿No? Y estos falsos maestros al final lo que hacen es arruinar este camino que el Señor nos ha puesto por delante. Y se habla mal del camino del Señor por la presencia de ellos. ¿Cuál será su fin? Porque uno dice, ¿se van a salir con las suyas? Y Pedro dice, no, no se van a salir con las suyas. Y Pedro argumenta y dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio. Además condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y dice Pedro, refiriéndose a Lot, que vivía en Sodoma y Gomorra, por otra parte, libró al justo Lot. Y cierra esta gran pregunta, ¿cuál será el fin de los maestros que se podrían hacer las personas que leían la carta? Cierra diciendo Pedro, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. ¿Dios va a hacer algo con los malos maestros que hay en Internet? Sí lo va a hacer. Y hay muchos que están dejando y desprestigiando lo que es la verdad del Evangelio.
por orgullo, por avaricia, por querer enseñar algo que ni ellos saben, por decir que liberan y ellos mismos son esclavos de su corrupción. ¿Dios los dejará sin castigo? No. Y lo mismo a los que haya en nuestra ciudad de Burgos, no. Dios se va a encargar. Pero a nosotros, ¿qué nos queda? A nosotros nos queda tomar precaución. A nosotros nos queda ir continuamente a la fuente, que es la palabra de Dios. Y hacer como aquellos primeros discípulos que dice el libro de los Hechos, que cuando escuchaban el mensaje, ¿qué hacían? Llegaban a su casa y investigaban en la Escritura a ver si era verdad lo que les habían enseñado. Y esto es un ejercicio que tenemos que recuperar como iglesia. Mirarlo por nuestros propios medios. Nosotros mismos tenemos que comprobarlo en la Escritura. Nosotros mismos tenemos que preguntarle al Espíritu Santo de Dios. El versículo clave en esta oportunidad es: todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Esto nos da seguridad. Esto nos da esa confianza de decir, a pesar de cualquier error, a pesar de cualquier confusión, Dios sigue en control. Ahora, ¿qué nos dice Jesús? ¿Qué nos enseña Jesús en cuanto a esto de los falsos maestros? Porque Él también lo experimentó. Jesús también lo experimentó y se los anunció a sus discípulos. Y Él dio una clave para identificar. Y si tú pones en práctica la clave que Jesús dio, nunca falla. Dice el versículo Mateo capítulo 7, cuidaos de los falsos profetas, vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y tú te preguntarás, ¿y qué fruto? Si yo te hago la pregunta, ¿y qué fruto? Dice el apóstol Pablo, más el fruto del Espíritu. Porque si es ese Espíritu que nos está motivando, ese mismo Espíritu produce, más el fruto del Espíritu, dice Pablo, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Si vemos eso, ¿qué decimos? Es de Dios. Si vemos eso, decimos, parece que es de los buenos, parece que es de los nuestros, parece que viene de parte de Dios. Pero cuando sale la hilacha, cuando sale el mal gesto, cuando sale la mala palabra, cuando uno dice, uy, perdón, se me escapó, no se te escapó, es el fruto. Porque un árbol no puede decir, uy, perdón, ay, sabía que tenían que salir naranjas y me salió una manzana. Perdón, se me pasó. ¿Quién nos va a decir? A ver, es que no te creemos. No puede ser así. Por eso dice Jesús, y esto es infalible, por sus frutos los conoceréis. Mira, había una regla en la iglesia primitiva, una regla muy estricta. Pero fue una regla que al final tuvieron que poner en práctica para evitar a los falsos maestros. Esta regla aparece en lo que se llama la enseñanza de los apóstoles, un libro que no entró dentro del canon del Nuevo Testamento, se llama la Didaské, la enseñanza de los apóstoles. Y dentro de las normas que tenía la iglesia, por ejemplo, los que no están bautizados no coman de la Santa Cena porque ya nos han engañado tanto. Y para que uno se bautice, no lo bauticen mañana o pasado, dejen pasar por lo menos 3 años para bautizarlo. Y uno dice, es que ya estaban curados de espanto.
Y entre una de las reglas que tenía la iglesia primitiva dice que si un predicador te pide dinero, es falso profeta. Si un predicador o un maestro te pide dinero, es falso profeta. Es una regla extrema, pero estaban tan cansados de lo que era el error, la corrupción en la iglesia primitiva, que al final llevaron a este tipo de prácticas. Es por eso que podríamos decir entre nosotros, ¿no? Yo no sé cuál de nosotros podemos identificar cuál de las monedas de 2 euros es la falsa, ¿no? Yo no sé cuál de nosotros la podemos identificar. A mí me ha costado mucho identificarla, pero tú sigue mirando que tienes todavía una hora más para mirar, ¿no? Una vez le preguntaron a un banquero, dice, porque cada vez había una filial del banco y el gerente del banco había dicho a los que estaban en caja, ¿no? Dice, cuando descubran una moneda falsa, hay un premio para esta persona, ¿no? Y entonces cada vez que alguien descubría una moneda falsa, ¡pum!, hacía sonar una campanita, ¿no? Sonaba la moneda falsa. Y entonces vinieron los compañeros, porque había uno que todas las semanas encontraba una moneda falsa. Todas las semanas. Y vienen los compañeros y le dicen, pero a ver, ¿cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu secreto? Nosotros nunca vemos una moneda falsa y parece que vienen a ti. Tú empiezas a contar la moneda falsa, ¡pum!, y ya hace sonar la campanita. Y hace sonar la campanita. Y él dice, el secreto es muy fácil. Mientras más contacto tengo con las monedas verdaderas, reales, más fácil me es identificar las falsas. Mientras más contacto tengamos con la palabra de Dios, más fácil nos va a ser identificar las falsas doctrinas. Así que juntos podemos decir lo que dice la frase aquí, ¿no? Señor, enséñame a distinguir la fe real de la falsa. Que el Señor nos ayude a practicarlo.